¿Qué pasaría si un mundo congelado desde hace miles de millones de años ocultara en realidad un océano vivo bajo su superficie? Durante mucho tiempo se creyó que Mimas, la diminuta luna de Saturno, de tan solo unos 396 kilómetros de diámetro, era un bloque de hielo sin vida situado en los confines del sistema solar. Pero entonces, los datos de la sonda Cassini revelaron algo aterrador. Mimas se balancea con mucha más violencia de lo que debería hacerlo un cuerpo celeste sólido normal. Eso solo podría suceder si toda su corteza helada flotara sobre un vasto océano líquido enterrado en las profundidades. Un océano que nunca se ha revelado. Un mundo que finge estar muerto en la oscuridad de Saturno. Con un diámetro de solo 396 kilómetros, Mimas es una de las lunas más pequeñas del sistema de Saturno. También es el objeto más pequeño de todo el sistema solar, con la masa suficiente para adoptar una forma esférica casi perfecta, y ese modesto tamaño es precisamente lo que la hace tan extraordinaria. En las imágenes captadas por Cassini, Mimas parece casi idéntico a la Estrella de la Muerte, el superarma de la saga Star Wars. El parecido no es una coincidencia. Proviene del cráter Herschel, una gigantesca cicatriz de casi 130 kilómetros de ancho que cubre casi un tercio del diámetro total de la Luna. Es uno de los cráteres de impacto más grandes en relación con el tamaño de su cuerpo anfitrión en todo el sistema solar. Mimas también posee una red de fracturas que se extiende por toda su superficie. Si ese impacto hubiera sido solo un poco más fuerte, Mimas podría haberse hecho añicos por completo en millones de fragmentos helados que orbitarían Saturno, pero, de alguna manera, sobrevivió. Hoy en día, los científicos consideran el cráter Herschel como una especie de termómetro histórico. Las paredes del cráter siguen estando muy bien definidas, lo que sugiere que, en el momento del impacto, el hielo del interior de Mimas ya había comenzado a calentarse y a transformarse en hielo dúctil, una forma de hielo más resistente y flexible, capaz de absorber impactos masivos en lugar de romperse en pedazos. Eso significa que la transformación interna de Mimas ya había comenzado mucho antes de que la humanidad lo descubriera. Cuando Cassini cartografió las temperaturas de la superficie de la Luna, los científicos se quedaron aún más sorprendidos. En lugar de que el calor se distribuyera según los patrones normales de la luz solar, descubrieron una extraña región en forma de C que se asemejaba al personaje Pac-Man. Desde un punto de vista físico, esta región de Pac-Man no debería existir. Las zonas que deberían haber sido más cálidas eran inesperadamente más frías, mientras que algunas regiones más oscuras retenían el calor durante períodos de tiempo inusualmente largos. Era una clara anomalía térmica. La verdadera causa reside en el entorno brutal que rodea a la luna. Mimas es bombardeada constantemente por electrones de alta energía atrapados dentro del enorme campo magnético de Saturno. Estas partículas han cocido efectivamente la superficie helada, alterando su estructura cristalina a nivel microscópico y transformándola en una densa capa blindada de hielo, capaz de almacenar y liberar calor de formas extrañas.
El descubrimiento más importante sobre Mimas provino del análisis de su movimiento orbital alrededor de Saturno. Al rastrear cómo Mimas gira y oscila por el espacio, los científicos descubrieron que la Luna se tambalea mucho más violentamente de lo esperado para un cuerpo helado sólido normal. Este fenómeno se conoce como libración, las pequeñas oscilaciones que se producen cuando una luna orbita alrededor de su planeta. Normalmente, si Mimas estuviera completamente congelado en su interior, toda la luna giraría como un único objeto sólido y la oscilación sería muy pequeña. Pero los datos de Cassini mostraron que Mimas tiembla de forma mucho más dramática de lo previsto. Esto solo puede explicarse mediante un mecanismo conocido como capa deslizante. Según los modelos actuales, la corteza helada exterior de Mimas tiene un grosor de entre 20 y 30 kilómetros. Justo debajo de esa corteza se encuentra un océano líquido global atrapado entre la capa de hielo y el núcleo rocoso del centro. Esta capa de agua actúa como un colchón, impidiendo que la capa de hielo quede firmemente unida al núcleo interno. Como resultado, la capa puede oscilar y moverse casi de forma independiente, mientras la gravedad de Saturno estira continuamente la Luna. Puedes imaginártelo como un huevo crudo. Cuando haces girar el huevo, la cáscara exterior y el líquido del interior no se mueven perfectamente al unísono. Mimas podría estar comportándose de manera muy similar. No dejes que la apariencia silenciosa de Mimas te engañe. Si Encélado y Europa son las lunas ruidosas, que muestran constantemente una violenta actividad geológica, entonces Mimas es algo mucho más inquietante, una luna silenciosa. Encélado tiene sus famosas fracturas en forma de rayas de tigre, que lanzan continuamente imponentes chorros de vapor de agua y hielo a cientos de metros en el espacio. La superficie de Europa está cubierta de grietas causadas por el constante estiramiento y reciclaje impulsado por el océano que hay debajo. Pero Mimas, absolutamente nada. No hay fracturas recientes. No hay columnas de vapor. No hay signos visibles de escape de calor. Toda su superficie está cubierta únicamente de antiguos cráteres de impacto, grises y sin vida, como un mundo que murió hace miles de millones de años. Y ese silencio absoluto es lo que hace que el descubrimiento sea tan impactante. Mimas podría estar ocultando un enorme océano líquido bajo una capa de hielo de entre 20 y 30 kilómetros de espesor, sin dejar casi ningún rastro de ello en la superficie. Estás ante lo que parece ser un cadáver congelado, pero en lo más profundo, el océano podría seguir vivo. Entonces, ¿qué ha impedido que el océano bajo Mimas se congelara por completo durante millones de años? La respuesta está en la enorme gravedad de Saturno. Mimas no orbita alrededor de Saturno en una trayectoria perfectamente circular. Su órbita es ligeramente elíptica. Eso significa que la distancia entre Mimas y Saturno cambia constantemente, creando ciclos de estiramiento y compresión a lo largo de la Luna, como una pelota de goma que se aprieta y se suelta una y otra vez. La fricción generada por este proceso se convierte en calor, un mecanismo conocido como calentamiento por mareas. Aunque la cantidad de calor producida durante cada ciclo es relativamente pequeña, se acumula a lo largo de millones de años. Y lo que es más importante,
El proceso se amplifica a sí mismo. Cuanto más se calienta Mimas, más fácil es que se deforme y a su vez más calor genera. Los científicos llaman a esto un bucle de retroalimentación de mareas. Mimas no actúa solo. También desempeña el papel de una crucial luna pastora, ayudando a mantener la división de Cassini dentro del sistema de anillos de Saturno. Hoy en día, Mimas está bloqueado en una resonancia orbital 21 con la luna Tetis. Estas resonancias, junto con la reciente migración orbital hacia el interior y los caóticos eventos de resonancia en un pasado lejano, han ayudado a preservar la excentricidad orbital de la Luna. Como resultado, el calentamiento mareal se mantiene lo suficientemente estable como para evitar que el océano oculto se congele por completo. En otras palabras, Mimas no solo está siendo apretada por Saturno, sino que también está siendo silenciosamente sostenida por todo el sistema lunar circundante. Los últimos estudios de 2025 hasta 2026 revelaron una sorpresa aún mayor. El océano bajo Mimas podría ser, en realidad, muy joven. Probablemente se formó hace solo entre 2 y 25 millones de años, lo cual es extraordinariamente joven en comparación con los 4.500 millones de años de historia del sistema solar. Eso explica por qué la superficie de Mimas aún conserva su aspecto antiguo, cubierta de cráteres de impacto sin grandes fracturas que la atraviesen. El calor interno simplemente no ha tenido tiempo suficiente para romper por completo la antigua corteza helada. Puede que estemos presenciando un momento de transición increíblemente raro en la historia cósmica, el punto en el que un mundo que antes se creía muerto está empezando a despertar. Este océano oculto también podría funcionar como un gigantesco amortiguador. Cuando impactos masivos golpean la superficie, la capa líquida subyacente puede absorber y amortiguar las ondas sísmicas, evitando que Mimas se fracture por completo. Quizá por eso ni siquiera el colosal cráter Herschel logró destruir la Luna. Y esto abre una enorme posibilidad. Muchas otras lunas que parecen muertas, como Miranda y Ariel alrededor de Urano, o varias lunas heladas que orbitan Júpiter, también podrían estar ocultando océanos similares bajo sus superficies heladas. Entonces, ¿qué le sucederá a Mimas en el futuro? Hoy en día, a menudo se describe a Mimas como un encélado a la espera de despertar. En el futuro, si la corteza helada se vuelve más delgada o el calentamiento por marea se intensifica, Mimas podría acabar lanzando imponentes columnas de gas al espacio. Por otro lado, si su órbita se vuelve gradualmente más circular, el calentamiento por marea se debilitaría y el océano oculto podría enfriarse y volver a congelarse. El hecho de que el océano de Mimas parezca tan joven también plantea un gran reto para futuras misiones de exploración. Los científicos deben seguir estrictamente los principios de la protección planetaria. Incluso una cantidad minúscula de bacterias de la Tierra podría contaminar este entorno prístino y recién formado, lo que podría alterar o destruir las reacciones químicas primitivas que tienen lugar allí. Por eso, todas las naves espaciales, especialmente los módulos de aterrizaje o las sondas de perforación de hielo, requerirían procedimientos de esterilización extremadamente rigurosos. Si todo esto es cierto, entonces el universo podría estar lleno de mundos que fingen estar muertos, caparazones oscuros y helados por fuera, mientras que en su interior el agua líquida, el calor y las reacciones químicas primitivas siguen sobreviviendo en silencio.